Este tema que cuando me invitaron no podía dejar de salir de este pasaje. C.S. Lewis, un escritor, el escritor de las Crónicas de Narnia, decía que la sociedad de su momento y las sociedades futuras están paradas firmemente con los dos pies en el aire. Paradas firmemente con los dos pies en el aire. Y no es de esperar que una sociedad así, y hago el paréntesis antes de seguir hablando, la sociedad, ayer lo hablábamos con los jóvenes, ¿sí? De un tema, ser influencer en la sociedad, y ahora está muy de moda echarle la culpa a la sociedad de todo, ¿no? Y cuando le echamos la culpa a los demás, no la tiene nadie. Está muy de moda, ¿no? Robó por culpa de la sociedad, mató por culpa de la sociedad, pero nos olvidamos que la sociedad la componemos personas. Pero volviendo a la frase de Lewis, que está firmemente parado en el aire, no es de esperar que la sociedad invente nuevas mentiras, querer rediseñar nuevas verdades. Por eso los cristianos este tema que me gustaría tocar en esta mañana, no solo para los que ya somos hijos de Dios, sino para los que nos visitan en esta mañana, entender este concepto de la verdadera libertad. Libertad. Me atrevería a poner el título de esta mañana Libertad, como el himno de Vicente López y Planes, con todo el respeto a él. Poner las primeras dos, libertad, libertad, pero la tercera ponerla en signo de pregunta. ¿Hay libertad? Y en esta mañana, queridos hermanos, que el Señor nos hable, a mí en primer lugar, como me ha hablado, y tratar de transmitirlo con total humildad, pero tal vez en esta mañana el Señor Jesús nos irrite. Y que esa irritación nos lleve a cambios. ¿Qué es lo que le pasó a estas personas que se le acercaron a Jesús? Es una palabra que todos los signos lo tienen. No sé si acá hay gente de otros países. ¿Sí? Nuestra iglesia está plagada de países representados en nuestra iglesia. El himno uruguayo dice: oriental es la patria o la tumba, libertad con gloria o morir. Los peruanos dicen: somos libres, seámoslo siempre. Este lo sé bien porque tenemos varios peruanos. Bolivianos, ¿sí? El himno de Bolivia dice: morir antes que esclavos vivir. Los chilenos dicen: o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Y los argentinos, bien soberbios como somos, lo decimos en varias oportunidades y le gritamos: libertad, libertad, libertad. Y todo esto surge porque somos un poco hijos de la Revolución Francesa. Hace poquito, en el 25 de mayo, hemos escuchado un poco de todo esto. Somos un poco hijos de la Revolución Francesa. ¿Y cuál fue el emblema de la Revolución? Esas tres palabras que eran libertad, fraternidad e igualdad. Pero en el nombre de la libertad le cortaron la cabeza a medio Francia. Por eso este concepto de libertad, que el Señor nos hable de que cuál es la verdadera libertad. Y te adelanto, el mundo, el pecado, promete libertad, pero lo único que puede dar es esclavitud. Por eso como cristianos entiendo que es una palabra que está tan de moda en este momento: libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de comercio. Yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Yo soy libre de hacer con la muerte del otro, con su vida, perdón, lo que quiero. Se va a empezar a debatir dentro de poco la eutanasia. Dentro de poco, no mucho, no quiero ser negativo, el aborto va a salir. Por eso el cristiano tiene que estar, y debemos estar, atentos a estos temas. Pero entender cuál es el concepto de la verdadera libertad. Porque cuando el mundo grita libertad, libertad, lo único que está mostrando, si se corre un poquitito, son las cadenas que lo esclavizan. Por eso preguntarle a Jesús qué piensa de la libertad, del uso legítimo de la libertad. Filósofos ya trataron de hablar de este tema, podríamos hablar un montón. Pero hay uno que se acercó que me gustó mucho, dice: la libertad es hacer lo que debo hacer para seguir siendo libre. La libertad no es hacer lo que yo quiero. Schopenhauer decía esto, sino que es hacer lo que yo debo hacer para seguir siendo libre. Y Miguel de Cervantes, en el Quijote de la Mancha, dice: la libertad, Sancho, es el tesoro más preciado que Dios le ha dado a los hombres. Y tenía razón el Quijote. Tenía razón Cervantes.
La libertad, Sancho le dice en el libro, es lo más preciado, es el tesoro que Dios le ha dado a los hombres. Soy libre y amo mi libertad. Si bien le tengo que agradecer mi libertad a Dios, pero no le tengo que agradecer mi libertad a nadie más que no sea Dios. ¿Por qué? Nacemos libres. Por eso cuando alguien se porta mal, ¿qué hacemos? Le sacan la libertad. Por eso la libertad son un tema fundamental. En esta frase de Cervantes yo conectaba dos cosas, que la libertad es un don divino, el hombre es libre, el animal está atado al instinto, el hombre no. Y Dios ama la libertad, por eso nos hizo libres. El primer gran libro histórico que tenemos en la Biblia, que es el libro de Éxodo, habla de la libertad. De hecho, habla muchísimo de la libertad. Un pueblo que estaba sometido en Egipto y Dios trató personalmente, desciende, habla con Moisés y le dije, yo quiero que sean libres. Cuando Jesús, sí, podríamos hacer un repaso, recorto todo, pero llegamos a Jesús y cuando Él se para y da su primer sermón en la sinagoga y hace esa proclama, Él dice, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a predicar el día agradable. La libertad era el eje, era el enfoque que tenía el Señor Jesús. Esa era la meta, esa era la clave de Jesús. Dar libertad a los cautivos. Ahora en su ministerio la voluntad del Padre se fue extendiendo de distintas maneras, ¿no? Podría hacer milagros, sanar, pero el enfoque era dar libertad a los cautivos. Pero para eso debería morir en la cruz. Por eso en la cruz no solo vemos al sustituto, sino que vemos al Redentor. Al Redentor, al que pagó mi lugar y me dio libertad. Esa palabra era utilizada en ese momento para sacar a los esclavos. La deuda tapada, consumados. Por eso el Señor Jesús habla de la libertad. Y creo que uno de los problemas, de los tantos que tenemos como sociedad, es un problema con la libertad. La libertad está siendo mal interpretada. Por eso preguntarle a Jesús, ¿qué piensa de la libertad? Te invito a que abras ahí tu Biblia en San Juan 8:31. En Juan 8:31 el Señor Jesús va a tener una conversación con los judíos. Que habían creído en Él. Dice, hablando Él de estas cosas, leo el 30, muchos creyeron en Él. Ahora vamos a ver un poquito de qué es esa palabra creyeron en Él. Ahora dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y empieza a hacer una escalera ascendente a hacer lo que es libre. Dice, permanecer en su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso los va a llevar a ¿qué? A conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. Ahora yo decía al inicio que Jesús irrita. Miren lo que responden los judíos. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió y le clava la daga en la mente para hacerles entender. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y ahí dice ese texto y esa frase fundamental. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Hijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué le dice verdaderamente? Tres cosas. Vamos a ver el principio de la libertad, la profundidad de la libertad y la pertenencia de la libertad. En primer lugar, el principio de la libertad. Yo me anotaba en el principio de la libertad, si tengo que poner 2 puntos y decir una frase continuada de eso, es la libertad, en primer lugar, por lo que dicen estos 3-4 versículos y toda su palabra, siempre está unida a la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, si queremos indagar un poquitito, abrir un poco el tema y decir el principio de la libertad, tenemos que entender que el Señor Jesús dice que la libertad siempre está unida a la verdad.
Porque es lo único que nos puede hacer libres. ¿Qué? La verdad. ¿Y quién dijo que era la verdad en capítulos siguientes? El Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Ahora, los seres humanos tenemos fachada de que nos gusta la verdad. Me gusta que me vayan de frente, decimos. Pero es simplemente una fachada. Sin duda, si vos capaz me decís a mí algo que a mí me molesta, o que tenga que corregir a mi señora o a mis hijos en algo, seguramente te ganes un enemigo. Ojalá no sea así. Y siempre la verdad dicha con amor, ¿no? Pero lo que quiero dar en este ejemplo es, como decía un predicador, a veces la verdad es como el sol. Tanta verdad, tanto sol, a veces pica. Pero la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Conocer cuál es nuestra condición y conocer la verdad de que el Señor se hizo hombre, como cantábamos. Dios se humanó para morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que tengamos verdaderamente esa libertad. Por eso la libertad siempre va a estar unida a la verdad. Recordaba hace poquito, yo no tengo mis abuelos, pero charlaba, soy de los que disfrutan charlar con la gente de la tercera edad, me encanta. Aprovechar, contar sus anécdotas. Y me decía uno que me decía, uno de los abuelos que tenemos en la iglesia, nosotros pibes, me decía, cuando éramos chicos, para marcar que éramos hombres, ¿sabes cómo hacíamos? Cortábamos el pantalón, no sé si hay alguno que le pasaba eso. Entonces, nos poníamos el pantalón largo, dejábamos de usar el pantalón corto y eso significaba que éramos hombres. Yo me acuerdo en el colegio que los pillos, o los que se hacían que eran los hombres, eran los que se rateaban y capaz fumaban. Y el que está acá parado, yo tengo muchas tentaciones, como todos los seres humanos. Si querés algún día las hablamos. Pero no tuve nunca la tentación del cigarrillo. Y lo digo parado no sobre el que cree estar firme y mire que no caiga, sino porque nunca tuve esa tentación. Pero en una vez en un discipulado, charlando, uno de los chicos me decía que estaba combatiendo con esto, decía, ¿y vos, Chicho, qué pasó con esto? Y repasando, me puse a ver que en mi vida yo vi morir a mi tío y a mi abuelo de angina tabacal y de cáncer por el maldito cigarrillo. Y que cuando él decía y él pensaba, y como decían las propagandas de la antigüedad, que tener un cigarrillo te hacía de ser de clase, o ser alguien, o ser el hombre en mi momento, hoy ya el cigarrillo es el cigarrillo marihuana, ¿no? La sociedad fue cambiando. A mí no me podían engañar. ¿Saben por qué? Porque conocía la verdad. Que cuando a mí me decían que si yo era canchero porque fumaba, porque me escapaba, si salía y tenía un cigarrillo y las chicas iban a venir a mí o lo que sea, yo entendía y conocía la verdad. Que el pecado lo único que puede dar es esclavitud. No era un pibe perfecto, te lo digo, pero no tuve esa tentación. ¿Pero sabes por qué? Porque yo vi morir. Y yo sabía cuál era la verdad. Y a mí no me podían engañar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Y conoceréis la verdad. Estos judíos que decían creer en Él, tenían la verdad frente a Él y no la podían ver. Por eso, en primer lugar, el principio de la libertad siempre va a estar unida a la verdad. Jesús dice, miren, señores, si ustedes no aceptan la verdad, no van a poder ser libres. Por eso, la respuesta a esta sociedad no es política, no es psicológica, son paliativos que le podemos poner. La verdad a esta sociedad tiene que ser espiritual, moral. Hay una anécdota que cuenta de que un canario estaba dentro de una jaula y el dueño le empezó a dejar la puerta abierta. Y este canario dice que de a poquitito se iba acercando a la puerta, se iba acercando cada vez más a la puerta, pero veía una sombra que volaba por arriba. La puerta estaba abierta. Dice que este canario de a poquitito se anima a empezar a salir un poquitito, a dar vueltas, volver, a dar vueltas y volver, a irse un poquitito más lejos, cada vez más lejos, hasta cuando se da cuenta que esa sombra era un pájaro más grande que lo de él y se lo termina comiendo. Y el escritor que cuenta esta historia dice, ¿cuándo fue verdaderamente libre ese canario? Y él terminaba dando la conclusión, ese canario fue verdaderamente libre cuando, teniendo la puerta abierta para hacer todo lo que quería, se mantuvo alejado
de lo que los podía matar. Y me encantó esa anécdota. Por eso es lo que decía ese filósofo, pero lo que dijo el Señor Jesús muchísimo antes, en la antigüedad. La libertad es hacer lo que debo hacer para seguir siendo libres. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios. Dios le da la libertad. Pero cuando le da la libertad, después de tantos años de estar esclavos, se habían apegado a sus costumbres, y por eso después le da los 10 mandamientos. Por eso yo sé que con total humildad, si acá hay maestros de escuela bíblica, de club bíblico, que enseñemos bien cuáles son los 10 mandamientos. Porque sin querer capaz podemos verlo, o los chicos, o Satanás sin duda hacen, que lo podamos ver, como capaz lo interpreté mucho más cuando era más chico. Y sin querer puede hacer mal. De ver los 10, no. Pero el pueblo había sido esclavo, ahora son libres, y Dios les da los 10 mandamientos y le dice, si ustedes hacen esto, no se mezclan con otros pueblos, no tienen otros dioses, no se inclinan ante ellos, me aman a mí con todo mi corazón, no roban, no matan, van a ser libres. Ahora, si empiezan a hacer todo lo contrario a esto, por eso no hay que verlo como los no, sino que son estatutos para que nosotros podamos caminar sobre eso y seguir siendo libres. Por eso les da eso. Le dicen, no les dice Dios, soy tu amo, ahora ustedes son esclavos, cumplan con estos 10 mandamientos. No, le dice, nos muestra el diseño. El diseño, cómo hacer una carpa, cómo hacer un estilo de vida, tenemos que agarrar ese diseño y decir, este es el diseño que Dios quiere. Y nos da los 10 mandamientos. Por eso Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la palabra de verdad, este será libre. Por eso dice el que mira atentamente en la palabra. Ahora miren lo que dice Salmo 119. Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahora mirá lo que dice el 45. Y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Por eso la libertad, queridos, veo adolescentes, veo jóvenes, con total humildad de haberme chocado contra la pared, dice, la libertad vomita la verdad. Y el salmista lo entiende, dice, guardaré tu ley siempre. Por eso después el escritor en el Nuevo Testamento dice, tus mandamientos no son gravosos. Porque los no de Dios es para hacernos libres, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Por eso, en primer lugar, el principio de la libertad va unida a la verdad. Pero en segundo lugar, la profundidad de la libertad. Y en segundo lugar, la plenitud de la libertad. Y me dicen, ¿es total o no hay libertad? ¿Es total o no hay libertad? Los judíos que dicen que habían creído en él, ¿cómo fue que le respondieron? Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora les hago una pregunta. Esta afirmación que hacen los judíos, ¿era verdad? ¿Qué piensan? No. En este momento, ¿por quién estaban siendo oprimidos? Por los romanos. Y en la antigüedad, por todo lo que Daniel dice en la estatua, ¿no? Babilónicos, egipcios. Ahora, ¿qué clase de libertad pensaban que eran ellos? Por eso el Señor los irrita y los lleva a confrontar que la libertad es total o no hay libertad. Y lo que predomina para que sea una libertad total es la espiritual. Ellos decían, somos libres. ¿Por qué? Porque se creían linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos. Libertad política, fueron esclavos de Egipto. Libertad social, en ese momento existía la esclavitud. Todavía no había sido abolida la esclavitud. Se consideraban religiosamente libres, pueblo de Dios, diferente a todos por su fe. Conocían la verdad, los 10 mandamientos como nadie, pero el Señor le tiene que decir, si ustedes no son libres por el Hijo, son esclavos.
Por eso le dice la segunda enseñanza, el principio de la libertad, pero la plenitud de la libertad. El principio va unido a la verdad, la plenitud tiene que ser espiritual. Si no, somos esclavos. Ahora hago un paréntesis, a los que somos hijos de Dios y ya nos libertó, también hay una segunda verdad, que podemos volver a esclavizarnos a cosas del pasado. Pero no es el tema de esta mañana. Hay un ejemplo que me anotaba, el ejemplo de la Estatua de la Libertad. En su título dice: La libertad iluminando el mundo. Fue un regalo que le hizo Francia en 1886. Y hay una inscripción que está ahí abajo, que capaz muchos no nos percatamos de eso. Dice: dadme a los cansados, a los pobres, a las multitudes que ansían respirar libertad. Y sin duda Estados Unidos recibió miles de inmigrantes. Miles. Con esperanza de libertad. Ahora, ¿Estados Unidos es un país libre? Sí, estamos de acuerdo, es un país libre. Socialmente libre, políticamente libre, económicamente libre. Y podríamos seguir anotando ítems. Sin embargo, hay miles y miles de esclavos de la droga. El 50% del mundo de la cocaína que se hace en el mundo, el 50% que se produce, se consume en Estados Unidos. Miles de esclavos del alcohol, del juego, de hecho tienen una ciudad, Las Vegas, del juego, de la violencia. De acá cuando nos tirábamos con tiza, allá están poniendo detectores mentales en los colegios. Va a llegar acá. Detectar de metal en los colegios. Hay un promedio de cada 32 segundos una violación. En 1986 agregaron la Estatua de la Libertad porque dicen que tenía una corrosión en el ojo. Y un agudo pensador dijo: ¿por qué no pensar que la Estatua de la Libertad está llorando? Ahora te das cuenta que podemos hacer un culto, poner una estatua de la libertad, cantar libertad, bailar la tarantela, girar, decir la libertad, pero ser esclavos. Todos los países de Latinoamérica somos así. Todos los países de la humanidad. Argentina, no te voy a decir tanto las estadísticas, doblamos en algunas y en algunas estamos por ahí con Estados Unidos. En Argentina hay 800 casos de alcoholismo pediátrico. Yo esto me puse a investigar porque llegó a través del NEA, Nueva Esperanza para el Adicto, donde está Fer Soriano, en nuestra iglesia, trabajando. Una mujer con un nene que ya estaba diagnosticado de alcoholismo pediátrico de la panza de su mamá. Ahora, ¿cómo se combate? ¿Qué clase de libertad es la que queremos? ¿La libertad que esclaviza? ¿O la libertad que verdaderamente liberta? ¿La libertad que nos lleva a un vacío? Porque esta sociedad va a seguir poniendo leyes en nombre de la libertad. Ahora, ¿qué clase de libertad? Y esto es lo que le está preguntando a los judíos de esa época, que estaban preguntando: ¿qué clase de libertad quieren? No, nosotros somos linaje de Abraham. Linaje de Abraham. Pero mientras el hombre esté dominado por alguna pasión, su orgullo, su soberbia, como le está hincando en la mente a esos judíos, está atado a una pasión, es esclavo. Lo que nosotros decimos que es libertad, muchas veces el Señor mira y dice: esclavos. El Señor lo contó muy bien en una historia. Si bien un pasaje tiene una enseñanza, pueden tener varias aplicaciones, ¿no? Pero lo contó muy bien en la historia del hijo pródigo. Un hijo que, teniendo la libertad, se creyó que era esclavo. Que quiso ser libre y se emancipó del padre. Y fue y vivió todo desperdiciando todos sus bienes. Y tuvo que volver y darse cuenta que esa no era la verdadera libertad. Cuando llegó a lo más bajo, comiendo comida de cerdos, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi casa tienen abundancia de pan y yo estoy acá? Iré a mi padre, y empezó a hacer el versito en su mente: volveré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que está planeando ese versito para volver a decirlo, y cuando llega el padre no lo deja terminar con ese verso, sino que tiene los brazos extendidos y le dice: hijo, ven acá. Y saca el mejor anillo, saca el mejor vestido, hace comidas.
y hace fiestas. Dice, mi hijo era perdido y ahora es recuperado. Pero también cuenta la historia del hermano mayor, que estando adentro y teniendo la libertad, era un esclavo. Porque no podía disfrutar del abrazo del padre. Porque en vez de ponerse contento de que su hermano había vuelto, dice que estaba refunfuñando. Por eso el Señor nos cuenta ahí bien claro cuál es la libertad. Y podemos ser esclavos de cualquiera de los dos ámbitos, pararnos de cualquier lugar y no disfrutar la verdadera libertad. Jesús lo cuenta muy bien en esta historia. Ahora, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos tiene presos? Hebreos dice, despojémonos de todo pecado, de todo peso, del presente, del pasado, del porvenir, de todas las que quiera poner. Despojémonos de todo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, puestos los ojos en Él. Ahora, estos judíos tenían puestos los ojos en Él, estaban conversando y no podían reconocerlo como la verdad. Por eso le dice la tercera enseñanza, que es la pertenencia de la libertad. Y les dice, y les termina de clavar la daga en el entendimiento para que lo puedan reconocer. Si el Hijo, o sea, el que les está hablando, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, el Señor Jesús, como buen maestro que es, no solo le dice la patología, son esclavos. Son esclavos, sino que también le da la cura, si el Hijo, y les da la pertenencia. Y yo de ahí sacaría dos flechas: pertenencia, que es del Señor la libertad, pero también nos la quiere dar a nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este mundo donde dicen que la verdad es relativa, donde el posmodernismo está diciendo que la verdad no se puede conocer, la Biblia dice, y conoceréis la verdad. Podemos conocer la verdad. Porque la verdad se ha acercado a cada uno de nosotros y la podemos conocer, pero esa verdad nos puede hacer libres. Y también podemos ser libres. ¿Por qué? Porque lo creo de su palabra, porque lo dice el Señor Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado promete libertad, pero solo puede dar esclavitud. Y pecado no es solo hacer el mal, tiene varias etimologías. Pecado es errar al blanco, tirar la flecha y no llegar con el destino que Dios quería. Por eso en esta mañana, si vos decís, no, yo no estoy haciendo grandes cosas malas, si no estás yendo al blanco que Dios quería, debemos revisar que capaz que en alguna de nuestras áreas de nuestra vida estamos siendo esclavos y Satanás nos está dominando. Si uno quiere ser verdaderamente libre, debe venir a Jesucristo, el único que puede dar libertad. Porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no importa cómo hayas venido en esta mañana, no conozco todas las caras, cómo hayas venido en esta mañana, porque todo, me encanta esa palabra, todo aquel que en Él cree, que lo podemos comparar con otro pasaje que dice, recibíos los unos a los otros, y siempre nos quedemos con esa parte los que somos cristianos, ¿no? Recibíos los unos a los otros, punto, o coma, dice, como Cristo nos recibió, y me encanta, porque ¿cómo me recibió Cristo a mí? Estando muerto en mis delitos y pecados, estando siendo la peor basura, habiéndome embarrado en el barro, habiendo llegado a lo más bajo, aún haciendo un hogar cristiano. Y Él dice, recibíos los unos como los otros. Es verdad, tenemos que recibirnos, pero pone el ejemplo máximo el escritor, como Cristo me recibió. ¿Cómo me recibió Cristo? Como te quiere recibir en esta mañana. Con cualquier esclavitud, con cualquier cadena que te esté atando, Él las puede romper. Porque dice, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, porque no solo da el plan, no solo da el propósito que nadie se pierda, sino da el procedimiento, como debemos ir. Todo aquel que en Él cree. Ese es el procedimiento, tenés que creer. Ahora, creer no como dicen las estadísticas. El 95% de Argentina se cree religiosa. ¿Por qué? Porque confunden el creer de la sociedad con el creer de la Biblia. Creer es depositar mi fe en Él, arrepentirme de mis pecados y seguirlo. Seguirlo. Esta palabra que también está tan vapuleada por las redes sociales.
Pero seguirlo a Él es dejar todo. Y esto es lo que no querían entender estos judíos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que el que estaba con Él era el Verbo encarnado, y el que en Él cree tiene vida eterna. Ahora, ahí también radica nuestra seguridad de salvación, vida eterna. Vida eterna. Todos los de acá somos perennes, nacimos en un momento y vamos a morir, y vamos a tener eternidad. Ahora, ¿por qué nos da la vida eterna? ¿Qué significa vida eterna? Sin principio y sin fin. Nos da la vida eterna porque nos hace participantes de su naturaleza, somos hijos de Él. Por eso podemos poseer la vida eterna y nunca más tener esas inseguridades de que la vamos a perder. En San Juan 3:16 radica mi seguridad de salvación. Por eso es un pasaje que es fenomenal y que me encanta. Y dice la historia que había un lingüista, ¿no?, que hace toda esta tarea de ir a la sociedad donde quieren traducir la Biblia y se meten por lo menos 4 o 5 años antes a averiguar cuáles son todas las palabras para poder traducirla. Y dice que llega, es una historia real, ¿no? Y llega hasta San Juan 3:16 y dice, no encuentro la palabra creo. No encuentro la palabra creo. Ofuscado dice, bueno, me tengo que volver, dejo la tarea. Hasta que un día, la resumo, llega a su carpa, donde estaba habitando entre los habitantes de esa ciudad, de esa sociedad, y se sienta frustrado a pensar, y llega uno de los nativos de ahí, y se sienta cansado de que venía de la pesca y dice, se sienta y dice, pongo todo el peso del peso sobre este asiento, y se sienta. El traductor dice, ¿qué dijiste? Pongo el peso todo lo que soy sobre este asiento. Ahí tengo la palabra creo. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que pone el peso de todo lo que es en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Morir en la cruz y ocupar nuestro lugar, para darnos libertad. Para que cada uno de nosotros pongamos todo el peso de lo que somos en Él y Él nos liberte. Y nos haga verdaderamente libres. Qué grande que es el Señor. No solo les da la patología, sino que les da la cura. Les da la pertenencia, la plenitud, pero le dice, la libertad se la puede dar el Hijo. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? Qué bueno que podamos conocer este concepto como cristianos. Porque aún así Pablo y Silas. Me estaba confundiendo el pasaje de Pedro y de Pablo cuando estaban presos. De Pablo y de Silas cuando estaban presos podían estar, ¿qué? Cantando himnos, cánticos de alabanza. Y estando presos, no tenían libertad. Y estaban presos injustamente, porque estaban predicando y estaban siendo guiados, si leemos más atrás, por el Espíritu Santo. Y una divina que le sacó el negocio de ahí, se hizo un lío, lo mandan preso. Dice que lo azotaron y lo mandaron a la cárcel de más adentro, y no son como las cárceles de ahora, sino que estaban sufriendo. Y dice que ellos estaban cantando. Viene un terremoto. Todos los presos se quedaron ahí, pero estaban sueltos. Ahora el romano, que tenía la responsabilidad de cuidarlos, dice, yo me mato, se fueron todos. Y Pablo extiende la mano al que era libre, al que capaz segundos anteriores los había azotado, o había dado la orden para que los azoten, o al que los tenía ahí. Le dice, no te hagas ningún daño, todo lo que estamos acá estamos bien. Y ese carcelero se convierte y le da la promesa que por tu andar se pueden convertir todos los que están cercanos a vos. Y pasó eso, y todos se terminaron bautizando. Ahora, ¿sabes por qué? Porque 2 personas entendieron verdaderamente cuál era el concepto de libertad. Que por más que la sociedad me meta preso, yo soy libre en el Señor. Y pudieron libertar a otros. Por eso, como cristianos, que podamos entender verdaderamente este concepto. Libre, soy libre, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que debo hacer, para
para seguir siendo libre. Y lo que debo hacer para seguir siendo libre es mi GPS, la Biblia. Difícil puede ser, a veces difícil, que nos cueste, hay que reconocerlo. Si capaz llegaste al Señor ahora y venís de 28, 30, 18 años de vivir cosas alejadas de Dios, te entiendo, es difícil. Pero acercate a un discipulado, acercate a alguien, a algún líder de la iglesia que te puede guiar para que podamos dejar y ser verdaderamente libres. Y a los que nos visitan y no lo tienen a Cristo en su corazón, libres aquel, verdaderamente libre es, como dice la palabra, que aquel que deposita su fe en él. Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por la invitación.